Transmitiendo desde Canómanas, Puerto Rico, esto es Pablo's Way Podcast, un podcast positivamente diferente y con temas variados. Y soy yo, su anfitrión, Pablo A. Medero. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el miedo. ¿Es bueno tener miedo o no? Y saber cómo nosotros podemos superar ese miedo. Eso es lo que vamos a saber en este episodio que comienza ahora. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. ¿Y qué nos produce el miedo? La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una persona. Si cabe destacar que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir por diferentes vías. Por ejemplo, a través de la cultura. Probablemente, como fuimos criados y por nuestra cultura, hay cosas que podríamos tener miedo. También no hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo de ese miedo. Basta con observar esta reacción en una persona que tenga de referencia. Probablemente una persona tenga miedo a X o Y cosa y esa persona no haya experimentado eso, pero la persona que se lo cuenta sí. Y eso crea en esta persona que lo está escuchando un miedo probablemente infundado, pero es un miedo. Otra cosa que puede provocar esto son traumas a través de nuestra vida, sea en nuestra niñez o inclusive en nuestra adultez. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de controlar y de predecir las cosas. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente. Y para ello, movilizarnos a unos diferentes comportamientos que debemos tener. Puede ser que evitemos o escapemos de aquello que nos produce terror. Entonces, esto puede causar en nosotros efectos físicos o efectos emocionales, mentales. Pero de verdad, ¿para qué nos sirve el miedo? Nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro. Ahora, ¿es bueno sentir miedo? ¿Es bueno estar con miedo? ¿Cuál es nuestra reacción? Vamos a considerarlo ahora. Entonces, para nosotros, ¿cómo reaccionamos al miedo? Hay 4 estrategias que se usan cuando sentimos ese temor: inmovilizarse, amenazar o atacar o retirarse y evitar el ataque. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Probablemente tendríamos que enfrentar ese miedo, pero también necesitaríamos ayuda psicológica en caso de que ese miedo sea convertido en lo que nosotros llamamos una fobia. Y para que se considere de lo que es una fobia, hay que ver esta característica. Uno evita primero cualquier estímulo o condición desencadenante. Esta sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real. Vamos a decir, por ejemplo, una persona tiene una fobia de las alturas o una fobia en lugares cerrados. Hay gente que tiene hasta fobia a las cucarachas y también tiene fobia hasta para inclusive los payasos. Pero una reacción que no puede controlar y produce ciertos grados de desahogo. Y no hay justificación real para ese sentimiento. En estos casos, la psicología clínica es un recurso que a veces es necesario para superar estos miedos. Pero vamos a pensar de que no necesitamos un psicólogo, en el sentido de que nuestro miedo no es un miedo que sea descontrolado.
Pero puede ser un miedo, por ejemplo, a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué no va a pasar? Esas son cosas que debemos verificar directamente qué hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Informándonos. Y si no lo podemos controlar, no pensar en ello. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos siempre su sintonía a este su programa y episodios. Queremos recordarles que también tenemos en las redes sociales lo que es Facebook por el mismo nombre, Pablo Sway Podcast. Tenemos en Instagram por el mismo nombre. También estamos en Spotify. Estamos en los podcasts en Apple, iTunes. Y también estamos en diferentes estaciones de podcast. Así que más adelante se le va a informar. Bueno, hasta aquí este episodio y nos veremos la semana próxima.